poco, el del Papa Borgia. El Papa Borgia, sí, de Alejandro VI. La idea era un poco tomar dos papas polémicos, platicamos la semana pasada de la papisa Juana, esta interesante leyenda, y ahorita de un papa que no fue leyenda, que inclusive su vida parece leyenda porque fue pues un perfecto retrato de la política, de la historia política del Renacimiento. Lo rico de la historia política del Renacimiento, casi todo el mundo, cuando haces tus primeros repasos en historia, te llama la atención porque es cruel, déspotas, atrevidos. La información de la historia política renacentista parece ser mucho más dura que la de siglos anteriores, pero hay un fenómeno interesante. Ya existen medios de comunicación. La imprenta hace que la práctica política que siempre había existido ahora se dé a conocer a otras partes del mundo y queda registrada en papel para siempre. Esta fue la situación, ¿no? De alguna manera la condena del Papa Alejandro VI. ¿Quién es este Papa? Bueno, brevemente, procede de España, es una familia riquísima, muy poderosa de España, los Borja de Aragón, ese es el apellido real, él era español, nace en España, provenían de un nieto que no llegó a ningún nivel muy importante, el rey de Aragón, de la Edad Media, y durante el Renacimiento se hacen gente de dinero, riquezas impresionantes, terrenos, etcétera, y uno de ellos, el que va a ser el tío de Alejandro VI, logra, a través de sus recursos materiales, sus habilidades y su conocimiento religioso, por supuesto, ser papa, Calixto III, el año 1455. Cuando él logra hacer eso, se jala a su sobrino, que era el más abusado y el más ambicioso de todos, y en 3 años tiene así una carrera política sorprendente. Me recordaba a Niño Verde por la edad, ¿no? Es cardenal a los 20 años, 2 años después es cardenal con otro grado más grande, 1 año después es vicecanciller de Roma, que era así como el secretario de Gobernación del Vaticano, y finalmente, unos cuantos años después, es designado obispo de Valencia. Curiosamente, a los 3 años de esta carrera vertiginosísima y siendo muy joven, unos cuantos años, a los 22 años era vicecanciller de Roma. Fallece su tío y este jovencito de 22 años logra demostrar una habilidad administrativa y política impresionante y se mantiene 35 años como vicecanciller de Roma. Es una cantidad sorprendente, era el único que había estado tanto tiempo, sobrevivió a 4 papas y durante esos 35 años obtuvo 7 títulos más. Fue cardenal en otro cargo, el máximo rango de los cardenales, se llama protodiácono, obispo, copríncipe de Andorra, cardenal obispo de Albano, cardenal obispo de otra región, decano del colegio cardenalicio, obispo de Mallorca, arzobispo, inventó el arzobispo de Valencia y se hizo arzobispo de Valencia, en fin, un superpolítico. Y en 1492 es muy polémica su elección, logra ser nombrado papa. Es polémica porque permanente hubo acusaciones de que compró a la mitad de los cardenales, a veces no pudo comprarlos porque también eran muy ricos, entonces no le alcanzó, pero hizo un gran esfuerzo dice que negoció con ellos y compró una parte, y en fin, hizo una gran labor política para lograr ser papa. Lo hace en 1492 y le va a tocar una de las épocas más interesantes. Él tiene que ver con la expulsión de los judíos de España, de hecho él es quien firma la expulsión de los judíos, y él también es de la idea de que a los judíos que se establecieran en Roma se les cobrara, entonces van a vivir un montón de judíos a Roma y les cobra una lana, un impuesto extra y se enriquece más. También es de la idea de que los judíos que se fueron de España, los bienes se dividieran entre la Iglesia y el Vaticano, entre la corona y el Vaticano. Pues bueno, ahí es... él tiene 9 hijos ilegítimos, son famosos sus hijos, 4 de ellos, César Borgia, Lucrecia Borgia son los más famosos, hay películas y hay un montón de historias ahí que ahorita platicar rápidamente. Sus hijos obtuvieron cargos importantes, uno de ellos fue comandante en jefe de los ejércitos papales, el otro fue obispo a los 17 años, arzobispo a los 20, cardenal a los 24. Este hijo, César Borgia, el más polémico, a los 24 años fue la primera persona en la historia que renunció a ser cardenal, que era un supercargo, para dedicarse a ser capitán y a la guerra, que era lo que les gustaba. Pues tenían tal poder y tal recurso, ¿no? Es también conocida las historias esas de su hija, que se casó con 3 fulanos diferentes, los 2 de ellos fueron asesinados por su propio hermano, al parecer por su propio hermano. En fin, otra de las cosas muy relevantes que hace este papa, él se encarga de un hecho que fue trascendental. Y él sí está entre los papas en la lista oficial. Totalmente, completamente, es un papa oficial y curiosamente es el papa más escandaloso porque la información, porque dicen varios autores, no tuvo historiadores de su parte, pero era la práctica normal de los papas de la época, o sea, él no era la excepción.
hecho fue el más llamativo porque no hubo la familia ya no siguió teniendo poder, las logran sacar de Italia porque eran españoles y los veían como españoles, hubo una guerra durísima en contra de ellos para sacarlos, lo logran hacer, ¿no? Un hecho trascendental, hasta dónde puede llegar la corrupción a nivel mundial, que cambió la historia de la humanidad, es que este papa es el que hace la división entre la parte que le iba a tocar a España de las Américas y la parte que le iba a tocar a Portugal. Esta división fue importantísima porque todo el continente americano le tocó a España y un cachito que fue Brasil, que era un cachito, nada más que por todo eso se han abusado, se lo agenciaron. Pero el Papa, que tenía obviamente excelentes relaciones con la corona española, se encarga de checar, hace este tratado, el Tratado de Tordesillas, y dibujan una línea imaginaria en la cual de determinados grados es de España y de determinados grados de Portugal, y él define que los españoles se quedaran en la mayor parte del continente, ¿no? Entonces fue también una decisión hecha por él, por esas buenas relaciones y por los cargos y por todo lo que podía obtener, ¿no? Sí, otra de las cosas interesantes de este personaje que duró relativamente poco tiempo. Su final como papa en 1503 tiene mucho que ver con todas estas historias. En pleno descubrimiento, estaba iniciándose la colonización de América. Sí. Justamente en 1492 es el otro papa. El mero año, sí. El mero año ese es un dato interesante. Y tuvo mucha visión, o sea, él captó inmediatamente lo que significaba, entendió la riqueza. Mantuvo buena relación con Cristóbal Colón, tuvieron contacto, sí, tuvieron comunicación. Sí, así es, sí. Es un dato muy poco conocido, pero es verdad, conocido, sí. Claro. Sí, era un hombre interesantísimo. Él fue el que dijo, la parte de lo que hoy es Brasil es para Portugal. Así es. Incluyendo África. Incluyendo África, así ¿verdad? Es, el tercero Tordesillas incluía África. Incluye África. No sabía el Papa lo que le estaba dando también a Portugal. Claro. Sí, ellos creían que tenía más valor las Américas claro, que África, que ya estaba más explorado sí, los mapas estaban más limitados, lo veían más chiquito África, sí, totalmente cierto. Bueno, él, por otra parte, va a ser el mecenas de Miguel Ángel, de Tiziano, de Leonardo da Vinci. O sea, todos los experimentos militares que hizo Leonardo da Vinci los hizo para César Borgia, pagado por el Papa. Entonces sí, le encantaba el arte, le encantaba el teatro, le encantaba la música. Los mejores papas que ha habido entonces. Fue un papa muy de la época. Por eso, vaya, impulsó el arte, apoyó el descubrimiento y la repartición del mundo. También provocó 2 guerras, sí, claro, dividió todo el centro de Italia, mandó a asesinar a un montón de gente. Pero igual, pues, a través de las guerras hoy andamos con GPS, tenemos correo electrónico, tenemos internet, todas esas cosas. Nada más y nada menos, Maquiavelo participa, él es el consejero del príncipe. El príncipe es el libro que hace para él, precisamente. Para su hijo, para César Para Borgia. su hija, para César Borgia. Fíjate, incluso Leonardo da Vinci tiene un libro que él habla así de sus relaciones con los Borgia. Incluso él les hacía inventos, ¿no? Sobre todo gastronómicos, ¿no? O sea, por eso es que a Leonardo da Vinci le gustaba más que pintar, le gustaba el tema de la gastronomía. Incluso cuando él se le quemaban algunos platos o no le servían bien a la gente de los Borgia le mandaban de castigo, le mandaban al convento a seguir pintando, cosa que a él no le gustaba, le gustaba la cocina. Le gustaba la cocina, fíjate. Hay incluso algunos documentos donde incluso Leonardo da Vinci describe que como en las grandes cenas palaciegas, incluso pues donde se situaba, por ejemplo, a la persona que le iban a asesinar, porque siempre había un envenenado, ¿no? O sea, un tema curiosísimo. Y ese es el final del Papa. En una gran comilona se enferma él y su hijo, al parecer envenenados, el hijo sobrevive y él muere. Y sí, al parecer estuvo envenenado y todavía se discute si fue por los enemigos o por el propio hijo, que era impresionantemente ambicioso. Sí, ese es el final de los Borgia. El título de Reyes Católicos él se lo pone a los reyes, en fin, fue un personaje. Todo esto, qué bien. Un personaje interesantísimo. Todos los reyes han sido católicos, los reyes de España han sido católicos. Cuando los niños siempre se preguntaban, ¿no? ¿Quién han sido los reyes católicos? Oiga, en España todos los reyes han sido católicos, ¿verdad? Claro. Aunque en la época significaba defensor absoluto del catolicismo, que era darle una carta abierta, poder invadir a todos los demás que atacaran de alguna manera al Vaticano. Oye, interesante.